Dios te bendiga, mi querido amigo y amiga. Te saluda una vez más el pastor David Macario Flores, director de este programa, Una Luz Menor. Sí, efectivamente, aquí desde este programa nos dedicamos a promover la lectura constante, la lectura apasionada de una de las escritoras más importantes que ha tenido la historia, que ha sido Elena G. de White. De manera que son libros que vale la pena dedicarse de lleno un buen tiempo, ojalá diariamente, semanalmente, porque tienen mucha sabiduría para la vida cristiana y para la vida diaria. Pues bien, quiero comentarte que una vez más estamos poniéndonos a las órdenes de todos aquellos que quieran venir a visitarnos aquí al Centro de Investigación White de la UNADECA. Nada más tú llamas a la universidad, aquí en Costa Rica, 2436-3300, extensión del Centro White. Entonces, con mucho gusto, ahí estaremos escuchando invitaciones de aquellos que quieran que este servidor pueda llevarles algún seminario, alguna predicación sobre el espíritu de profecía, o también si tú en tu iglesia o toda la iglesia o el grupo grande quieren venir aquí al centro de investigación para tener un tour y una charla, pues ya sabes que son bienvenidas las llamadas y las invitaciones. Bueno, también quiero comentarles que este próximo 17, 18 y 19 de octubre estaremos llevando a cabo nuestro gran simposio sobre espíritu de profecía y aquí en el templo de la UNADECA. Desde ya te decimos que a través de los campos locales de la Asociación Central Sur, la Misión del Caribe y la Asociación Norte de Costa Rica, estaremos haciéndoles llegar el Google Forms a través del cual se podrán inscribir. Bien, mi querido amigo y amiga, es el momento entonces de que pasemos de lleno a nuestro tema de hoy. Y la temática de ahora tiene que ver con lo que pasó en el Concilio de Minneapolis de 1888. Dependiendo quién diga la historia, muchas veces cambia los énfasis, ¿no? Y hay personas que quizás no conocen bien nuestra historia y ven un lado muy negativo en 1888, que fue un asunto polémico, es cierto. El Concilio de Minneapolis fue bastante, digamos, irregular, hubo sinsabores, pero nunca podríamos decir que la iglesia dejó de ser el pueblo escogido de Dios como pueblo remanente. Entonces hay personas que han preguntado, ¿rechazaron los líderes de la iglesia adventista el mensaje de 1888? Creo que sería muy injusto generalizar y decir todos le dieron la espalda, todos no quisieron. No, simplemente tenemos que tomar en cuenta algunos factores que son importantes para ser justos con lo que realmente ocurrió. Entonces, ¿qué pasó en 1888? Principalmente por aquellos que no estén muy informados. Sucede que en esa ocasión, la conferencia general se reunió con todos sus delegados, los principales teólogos de la época, administradores, se dieron cita, y hubo un par de editores allí, Alonzo T. Jones y Elliot Waggoner, quienes compartieron con todos mensajes sobre la justificación por la fe. Sucede que para ese entonces no había un gran énfasis en la justificación por la fe. O sea, nuestra iglesia lucía en alguna forma legalista. De manera que ese mensaje llegó bastante oportuno para equilibrar más el asunto y sobre todo para que se conociera mejor el maravillosísimo tema de la justificación por la fe. Aquí tenemos y quiero compartir con ustedes algunas anotaciones de Arthur L. White sobre el asunto. Él dijo lo siguiente: Minneapolis y la asamblea ministerial que la precedió nos hacen recordar una cuestión de gran importancia. El mensaje de la justificación por la fe y la resistencia considerable que enfrentó su presentación. Deben tomarse en cuenta algunos puntos del origen y desarrollo. Bueno, en esta parte introductoria, como te puedes dar cuenta, está diciéndose que hubo resistencia considerable. Y es cierto, ¿verdad? No vamos a negar también que, no podemos negar que hubo una resistencia, pero no hacia
no hacía la justificación por la fe, porque siempre se entendió que éramos justificados por el Señor Jesucristo, su gracia, su amor y la fe, ¿verdad? Ese brazo con el cual nos agarramos de esa gracia bendita. El asunto fue un problema de énfasis. Hubo una resistencia aparte de algunos teólogos, algunos administradores, porque no entendían bien. Les parecía como que sobreenfatizar la justificación por la fe nos iba a colocar, como el resto de denominaciones evangélicas dominicales, nos iba a colocar en un plano de tanto énfasis allí que ya no se tomaría la ley de Dios, el sábado y los requerimientos en sí de los 10 mandamientos, ya no se tomarían con la misma efusividad, con la misma pasión, con la misma importancia que, bueno, desde los inicios tuvo el movimiento adventista. Por lo tanto, dijeron ellos, no, si nos vamos por el lado de la justificación por la fe, vamos a dejar de enfatizar el tema de la ley y los mandamientos. Entonces, por temor a perder esa creencia, esa doctrina distintiva de esta iglesia, entonces hubo esa resistencia. Aparte que en realidad sí hay que reconocer que era un yerro el no tomar en cuenta más la justificación por la fe, porque realmente esta es fundamental. Hay que reconocer, es fundamental esta doctrina también. Entonces, Arthur White nos está diciendo a continuación que para ese momento no había suficientes registros así de manera minuciosa, ¿no? Posteriormente ya se adoptó esa costumbre, pero en ese momento no había. Por lo tanto, las fuentes así específicas de lo que ocurrió, pues no se tiene más que testimonios así individuales. En cuanto al establecimiento de posiciones, no se tomó ninguna acción oficial con respecto a las cuestiones teológicas debatidas. Esto es lo que nos informa Arthur White, descendiente de Elena White. Repito, en cuanto al establecimiento de posiciones, o sea, teológicas, no se tomó ninguna acción oficial con respecto a eso. Bueno, entonces, mi querido amigo y amiga, en cuanto al concilio de Minneapolis de 1888, ¿qué pasó en la iglesia adventista? Es cierto, hubo debate, algunos estuvieron con un énfasis grande sobre la justificación por la fe, otros tenían temor de que se desestimara el tema de la ley de Dios, hubo resistencia en cuanto a eso, en fin. Pero no hubo ninguna acción oficial. Eso es importantísimo que lo tomes en cuenta, porque habrá personas que quizás con alguna intención X dicen que la iglesia adventista o sus dirigentes, la asociación general, rechazó y como que se plantó de manera oficial en contra de esta doctrina, como que si hubiera habido una apostasía a nivel oficial. Pero te cuento que no fue así. Hay personas que, de movimientos disidentes, personas que no gustan de la organización adventista y entonces tuercen la información de los hechos. Aquí te estoy comentando basándome en testimonios de fuentes primarias, exactamente qué fue lo que se dijo. Acá, alguien como Arthur White está diciendo que no hubo ninguna acción oficial. Eso significa que no hubo ningún voto en contra de la justificación por la fe, solo hubo un debate oral, verbal. Y que bendito sea Dios, después que pasó el Congreso, más bien los que se habían resistido empezaron a entender mejor, a procesar mejor el tema y aceptaron finalmente, ya sin ningún tipo de resistencia, el tema de la justificación por la fe, como lo sostenemos hasta el día de hoy. El hecho que anunciemos la ley de Dios, los 10 mandamientos el sábado, eso no significa que vamos a darle un menor valor al tema de la justificación por la fe y viceversa. Son doctrinas fundamentales que marchan juntas sin ningún tipo de hacerse daño mutuamente. Bueno, entonces el testimonio constante en cuanto a la actitud hacia el tema de la justificación por la fe fue que hubo reacciones mixtas. Es decir, mezcladas, algunos a favor, otros en contra. Y bueno, A.T. Jones, Alonzo T. Jones en 1893 dijo: sé que algunos
allí la aceptaron. Sí, la justificación por la fe. Otros la rechazaron por completo. Otros trataron de estar a medio camino y comprenderla de esa manera. O sea, no todos terminaron de entender bien. Dijeron, espérate un momentito, vamos a tomar más tiempo para entender esto. Bueno, de manera que hubo reacciones diversas. Tampoco vamos a decir que todo el mundo ahí se puso en contra. No hay que exagerar, no hay que mentir, no hay que dar una información equivocada de los hechos. Entonces, Elena de White y otros corroboraron esta información. O sea, la mismísima Elena White, es cierto, ella también reconoció que hubo una resistencia, pero también no fue una situación oficial. Elena White confirma los testimonios que antes hemos mencionado. No es posible establecer a partir de los registros disponibles, que como repito eran muy pocos, el número relativo en cada uno de los grupos mencionados. Simplemente estuvo dividido. Estuvo dividido el asunto y claro, estas cosas son, fíjate, es parte del proceso. Cuando una iglesia está tratando de entender mejor una doctrina en aras de llegar a la verdad, algunos, todos tenemos diferente percepción, todos hemos tenido diferentes lecturas, todos hemos tenido diferente experiencia. De manera que cuando llegamos a la discusión de un tema, algunos vamos a estar más callados, otros más encendidos, fogosos, hablando bastante. Otros van a porfiar, rechazar, otros van a decir, no, pero espérate, tú te estás yendo por otro lado. Pero todo esto es en aras de llegar a la verdad del asunto. No hay mala intención allí. ¿Ves? Entonces la misma hermana Elena White en el momento, es cierto, se sintió mal, pero fue un asunto que, como quien dice, bueno, sí hubo un problema, hubo una situación tensa, pero ya la superamos. La sesión de Minneapolis y sus problemas no se convirtió en un tema al que Elena White se refiriera a menudo. O sea, el asunto pasó, vuelta de página y continuamos. O sea, Elena White nunca dijo, oh, la iglesia dejó de ser el pueblo remanente o dejó de ser la iglesia verdadera porque lo que pasó en Minneapolis, no. Es como cuando en la casa discutimos, ¿verdad? Discutimos con la esposa, con el esposo, con los hijos. Al día siguiente viene otra situación, se olvidó lo que pasó ayer o se olvidó lo que pasó la semana pasada. Salen nuevos desafíos, nuevas situaciones. O sea, gajes del oficio. Así que fue un evento, entre otros, en la experiencia de la vida de Elena White y de la iglesia. Ella personalmente no estuvo obsesionada con el asunto. De vez en cuando se refirió hacia las situaciones que ocurrieron, las actitudes de ciertas personas. Pero para Elena White fue una cuestión de mejorar, ¿verdad? Tenemos que mejorar, ahí estuvo mal el asuntín, pero podemos seguir adelante, continuar con el camino porque hay mucho que recorrer todavía, ¿verdad? Así que mi hermano, hermana, este no debe ser un tema que nos quite el sueño o la misión o nuestro deseo de seguir perteneciendo a la iglesia. Simplemente fueron gajes del oficio en aras de llegar a la verdad. Espero que este mensaje haya sido de instrucción para ti, lo que pasó en 1888, aprender de las historias del pasado para no repetirlas en el presente. Gracias por tu atención, que el Señor te bendiga.